gusta ver a todas las personas de la escuela dominical. You know that the people who attend Sunday school get to go to heaven sooner than the people who don't. Sí, saben que los que vienen a la escuela dominical llegan al cielo antes de los que no vienen. You've been doing it so long, for so many years. Y ya lo has estado haciendo viniendo a la escuela dominical por mucho tiempo. You know, seriously, I really do love Sunday school and love the chance to be a part of it. I still teach a Sunday school class in our church. Y a mí siempre me ha encantado la escuela dominical y aún hasta este tiempo yo enseño en la escuela dominical. And it's, I think, one of the places where a lot of the strength of a church is built. Y es uno de los lugares en donde mucho de la fuerza de la iglesia se construye. And then, of course, certainly the teaching of the children and the young people at the same time, a chance to do something on their level. Y ciertamente es un buen tiempo para enseñarles a los niños a su tiempo y a su propio nivel. How many of you have taught children Sunday school? ¿Cuántos de ustedes han enseñado a los niños en la escuela dominical? Yeah. Ahí hay una maestra. They didn't want to admit to it. I tell you, it's a different gift and a different challenge. Es un diferente don y un reto muy grande. When I first surrendered to preach, the first job they gave me in the church was teaching third grade boys. Y la primera vez cuando me entregué al Señor para predicar, me dieron una oportunidad para enseñarles a los niños de tercer grado. So we met in this large room like this, and then we split up into small classes. Y nos reunimos en un edificio como este tamaño y nos dividimos en diferentes grupos. And I had like 4 or 5 third grade boys. Y tenía como 4 o 5 niños de tercer grado. And I'm just this 17-year-old kid myself. Y yo pues era un niño de 17 años. And I thought, man, these kids are going to just love hearing me teach the Word of God. Y yo pensé, estos niños les va a encantar escucharme hablar de la palabra de I Dios. thought I would stand and bring forth from the Word of God. Y pensé que me iba a parar ahí y sacar de la palabra de Dios. And they would just listen and soak it in. Y solamente ellos estarían escuchando y absorbiendo todo. That's not how it went. Pero así no es como sucedieron las cosas. I had to turn around for a minute and get something, and I left the room. Y tuve que darme la vuelta y salir del cuarto. And when I got back in the room, they had taken the wall socket out of the wall. Y cuando regresé al cuarto habían sacado donde se conectan a la luz, habían destruido eso. And when I got on to them about it, they called me names. Y cuando les estuve reclamando me empezaron a decir cosas. And made fun of me. Y se burlaron de mí. And I said, okay, this is how it's going to be. Y yo pensé, así es como van a ser las cosas aquí. So I have a little brother. Así que tenía un hermano pequeño. And I will treat you like my little brother. Y les dije que los iba a tratar como mi pequeño hermano. So you better sit still and be quiet. Así que mejor es de que se sienten y se guarden silencio. So it was a very humble beginning in teaching the Word of God. Y fue un comienzo muy humilde cuando comencé a predicar la palabra de Dios. I'm sure if I had been a better Sunday school teacher, they would have been better. Y estoy seguro de que si hubiera sido un mejor maestro de escuela dominical, ellos se hubieran comportado mejor. But I did learn along the way. Pero aprendí mientras estaba haciendo el trabajo. We're going to be in the book of Ecclesiastes Vamos a today. estar en el libro de Eclesiastés en esta mañana. But as you're turning to chapter 3 of Ecclesiastes, Pero mientras tú estás buscando el capítulo 3 de Eclesiastés, let me again thank Pastor Salazar, Brother Jose, and all of you for inviting me here. quiero agradecer al pastor Salazar, al hermano Josué, It has been Y a such a todos. joy for me to be here. y ha sido un gozo de estar aquí con ustedes. I remember 23 years ago when we had a vision to start a Hispanic work. Y recuerdo hace 23 años cuando tuvimos una visión para comenzar el trabajo hispano. We could easily see the growing Hispanic population of this city. Podríamos ver fácilmente la creciente población de esta ciudad. And so we wanted to be involved in helping
that population come to Christ. Y queríamos estar envueltos ayudando a esa población venir a conocer al Señor Jesús. So I felt led to, I was chairman of the fellowship, and I felt led to lead them to start this project. Y era el presidente del compañerismo y quise dirigirlos en este proyecto. And a great group of pastors came together around the idea. Y un grandioso grupo de pastores se unieron a And esa we idea. prayed about it and asked Praise God's the Lord. direction. Yes. Y le oramos al Señor para buscar dirección. And God opened doors for us. Y Dios abrió puertas para nosotros. He located a great pastor to begin the work. Dios localizó un gran pastor para Pastor comenzar este Salazar. trabajo, Pastor Salazar. We didn't know it, but God had already been preparing his heart to come. Nosotros no lo conocíamos, pero Dios ya estaba preparando su corazón para venir. So we began a process of starting. Así que comenzamos un proceso para And comenzar. I know there were a lot of things we had to do, a lot of challenges. Y había varios retos y cosas que necesitábamos hacer. We had to get organized, get the documents in order, get the state to approve all the different things we did. Tuvimos que estar organizados, tener los documentos y pedir que aprobaran a los hermanos del Estado. And there's the raising of the money to deal with the financial challenges of it. Y también está la parte financiera y los retos financieros. And then, of course, getting Brother Salazar up to the States so he could be here. Y también el traer al hermano Salazar para que estuviera en los Estados Unidos. And then finding the first place to start, all the different things. Y encontrar el lugar en donde comenzar y muchas otras cosas. But God was good and all of it worked. Pero Dios fue bueno y todo esto funcionó. There were challenges Amen. and difficulties, but God was faithful. Había retos y dificultades, pero Dios fue fiel. And here we are 23 years later with a beautiful church and a wonderful congregation. Y aquí estamos 23 años después con una hermosa iglesia, una hermosa congregación. And even other churches started off of this church. Y aún otras iglesias han comenzado de esta iglesia. So we are excited about the future, and I'm glad to have been a part in a small way of helping that happen. Y estoy emocionado por ver el futuro y estoy agradecido a Dios por haberme permitido ser parte de esto. So it is a joy to be here with you today. You don't always get to go back and see something that you did a long time ago, how it comes out, how it develops. Sí, estoy agradecido y sabes, siempre regresa atrás para ver algo que Dios comenzó y ver cómo se ha desarrollado con el tiempo. I think Pastor mentioned in his remarks meeting children who had come to know the Lord under their leadership. Y pues como el pastor decía, haberles compartido a niños y ver el día de hoy en cómo han crecido. And having the joy of knowing they had a part in that person coming to Christ. Y tener el gozo de ellos haber tenido parte para que ellos vinieran a conocer al Señor. And seeing where they are now many years later. Y ver dónde están todos ellos después de unos años. That's such a blessing to get to enjoy. Es una bendición que podemos nosotros gozar. So I hope God gives you long health and long life. Espero que Dios te dé mucha salud y una larga vida. And if the Lord doesn't come back soon, Y si el Señor no regresa, then hopefully 20, 30 years from now, y probablemente dentro de 20, 30 años, you can see some of the things you've worked on come to pass. y puedas ver algunas cosas de las cuales tú trabajaste que ya han Amen. progresado. And never discount the small things. Y nunca descuentes las cosas pequeñas. Never discount being a faithful follower. Nunca descuentes o eches de menos ser un seguidor fiel. Many of the great things of God are begun very small. Muchas de las cosas que son grandes de Dios comenzaron muy pequeñas. And God develops them over long periods of time. Y Dios los desarrolla sobre un largo periodo. And the key is a faithful worker and servant. Y la llave es ser un siervo fiel. And I like the Salazar family because they have been faithful. Y me gusta mucho la familia Salazar porque han sido fieles. I don't know how many meetings we've been to together. No sé cuántas reuniones hemos estado juntos. So ever since they began the work, every month or at least 3 times or 6, I don't know how many times a year, we get together as a fellowship. Sí, por lo menos en muchas ocasiones cada mes o múltiples veces a través del año se juntan
en las reuniones del compañerismo. But at almost every meeting, Brother Salazar was there Y en casi todas las mayoría, ahí el hermano Salazar está con to nosotros. share with us what God was doing here Para compartir con nosotros lo que Dios está haciendo aquí. and share with us how we could pray for them Y compartir con nosotros cómo podemos orar para and ustedes, how we por could ustedes. support them. Y cómo podemos apoyarles. And so we could rejoice in the blessings. Para que nosotros nos gocemos en las bendiciones. So thank you, Pastor, for your faithfulness. Así que muchas gracias, pastor, por tu fidelidad. Thank you, Brother Russell, for yours. Gracias por la tuya también. All right, well, let's learn something from the Bible Bueno, vamos a today. aprender algo de la Biblia el día de hoy. You know, when you read your Old Testament, you know it starts with the 5 books of the Pentateuch. Cuando comenzamos en el Antiguo Testamento, comienza con los 5 libros del Pentateuco. And then we get into some books of history. Y luego nos encontramos con los libros de historia. We have these books of God telling his dealings with his people through time. Y tenemos estos libros en donde cómo Dios trató con su gente a través del tiempo. And those are some exciting parts of the scripture. Y esas partes son unas partes muy emocionantes de la Escritura. In fact, in the preaching hour later, I'm going to speak out of one of those historical passages. De hecho, en la predicación después voy a estar hablando de uno de esos pasajes. So there are great things to learn about what God is doing. Hay muchas cosas grandes que podemos aprender de la palabra de Dios. Lo que está But haciendo. just about in the middle of the Old Testament, Pero más o menos en el medio del Antiguo Testamento, God has chosen to give us what scholars call the poetical books. Dios nos ha dado lo que los escolares llaman los libros poéticos. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and the book Song of Solomon and Job. O sea, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. And these books not only deal with some history, but they deal with the powerful heart and emotions of people. Y estos libros no solamente tienen un poco de historia, pero también hablan de las emociones de algunos personajes. And I find them a fascinating part of the scripture to study. Y yo encuentro en ellos algo fascinante en la escritura para estudiar. And one of the most interesting ones is the book of Ecclesiastes. Y uno de los libros más interesantes es el libro de Eclesiastés. It's very interesting because it's written from the perspective of someone who's disenchanted with life. Y es interesante porque está escrito desde la perspectiva de alguien que está desencantado de la vida. The book, and I'm sure your Bible has a little introduction to it. Estoy seguro que tu Biblia tiene una pequeña introducción a este libro de Eclesiastés. But if you do have a study Bible, it will tell you a little bit about the book. Si tienes una Biblia de estudio, te va a decir un poco sobre el libro. But one of the interesting things about it is it's called the book of Ecclesiastes. Y una de las cosas interesantes es que está llamado el libro, se le llama el libro de Eclesiastés. It comes from the Greek word ecclesia, or assembly, in congregation. Y viene de la palabra eclesia o asamblea del griego. And it simply means the preacher. Y simplemente significa el predicador. In verse number 1, it says, verse 1, the words of the preacher, the son of David. Y en el capítulo 1, versículo 1 dice las palabras del predicador, hijo de David. It's an interesting title for a book, isn't it? Es un título interesante para un libro, ¿no? I'm going to read from you from chapter 3, so we're going to be reading some verses there. I'll have Pastor Josue read them. Vamos a estar leyendo unos versículos del capítulo 3. Y voy a Still just giving you the overview of the book. The book of Ecclesiastes, the key word is vanity. Hay una palabra clave del libro de Eclesiastés y esa palabra clave es vanidad. Which means emptiness or futile. Y que significa que está vacío. Most scholars believe that King Solomon wrote this book. Y muchos de los escolares creen que el rey Salomón escribió este libro. And because he talks from the point of view of someone who has had the ability to experience anything. Porque viene desde el punto de vista de alguien que ha experimentado todo. He talks about having enough money to buy whatever he wants. Y habla acerca de tener
suficiente dinero para comprar lo que él quisiera and having all the beautiful possessions. y tener todas las cosas hermosas. And he says that's just vanity or emptiness. Y él dice, eso solamente es vanidad, efímero, He vacío. talks about having building projects and doing things that you can look at and be proud you've done. Y él habla acerca de construir cosas a las cuales tú puedes ver y estar orgulloso de haberlas construidas. But then he says it's just vanity or emptiness. Pero después él dice, eso es vanidad, es He talks vacío. about enjoying relationships with people and family and even romantic relationships. Él habla acerca de tener relaciones con gente, con familia y aún tener relaciones amorosas. But his point is even that is empty and vain, vanity. Y su punto es de que aún eso es vanidad, Because everything passes away porque todo pasa and we end up getting old and dying. y porque terminamos So siendo what's the viejos y point of muriendo. all the work we do under the sun? he Así says? que ¿cuál es el punto de todo lo que hacemos Why do debajo we del do all sol? of these things? Why do we work so hard? ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué hacemos Why do todas we estas cosas? put so much of our heart into relationships? ¿Por qué podemos tanto en una Why do we relación? try to have so much pleasure? ¿Por qué tratamos de tener tanto He says placer? it's just all vanity. Dice que todo es vanidad. And so, you know, this is a depressing book. Es un libro algo depresivo. In fact, the original compilers of the Old Testament, De hecho, los personajes que estuvieron compilando el Antiguo Testamento, the rabbis that God used to decide which books he would include in the Old Testament, los rabíes estaban decidiendo cuáles libros incluir en el Antiguo Testamento. scholars tell us that they debated not even putting Ecclesiastes in the Bible. Los escolares nos dicen que estaban debatiendo de, pues, tal vez Because no it's so poner negative. Eclesiastés, And it's so depressing. y porque era depresivo. But they finally decided because it was written by Solomon, God's man, Pero al final decidieron porque fue escrito por el rey Salomón, el hombre de Dios, and because it ends with timeless wisdom, y porque termina con una sabiduría que pasa el tiempo, where traspasa el Solomon tiempo, sums it up and says, so what is the whole duty of man? en donde resumen todo, pues cuál es el final del trabajo del hombre. Which is to fear God and keep his commandments. Y da la conclusión de que es guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. That this was God's word. Y por eso ellos concluyeron, es la palabra de Dios. But when you read the book of Ecclesiastes, you have to read it with this thinking. Pero cuando lees el libro de Eclesiastés tienes que leerlo con esto en mente. The writing is from the point of view of someone who doesn't know God. Las escrituras es desde el punto de vista de alguien que no conoce a Dios, But it ends up with someone who does know God. pero termina con alguien que conoce a Dios. So all these things where Solomon is saying it's all vanity Todas estas cosas que Salomón estaba diciendo que eran vanidad are the same things that people who write literature today who don't know God son de las mismas cosas que la gente que escribe literatura el día de hoy, que no conoce a Dios. they might also come to that negative conclusion. Ellos también podrían llegar a esa conclusión negativa. They might also say there's no point in life. Podrían ellos también decir que no Why hay punto even de la vida. try? ¿Por qué tratar? Just do what you want and feel good. Así que solamente haz lo que quieras y siéntete bien. We've all seen those kind of negative writings, haven't we? Todos hemos visto ese tipo de escrituras, ¿no? They ¿No lo show hemos up in visto? our television, in our movies, and in our literature. Eso nos muestra en la televisión, en las películas, en nuestra literatura. There's no point in life, just have a good time because you then die. No hay punto de la vida, solamente ten un buen tiempo y después muere. But although Solomon is expressing those ideas, Pero, he's only trying to say it's this way if you don't know God. pero aun cuando Salomón está expresando esas ideas, está diciendo que es así solamente si no tienes a Dios. Because if you know God, then you need to fear God and keep His commandments. Porque si tú conoces a Dios, entonces debes de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Life has meaning to those who know God. La vida tiene significado a aquellos que conocen a Dios. Even though there are difficulties and trials and struggles. Aun cuando hay dificultades y problemas. But if we know God, it makes sense and it blesses us.
Pero si nosotros conocemos a Dios, tiene todo sentido y nos bendice. So it's a very interesting book to study. Así que es un muy interesante libro para estudiar. So I want to take a passage for you today from chapter 3. Y me gustaría tomar un pasaje para ustedes en el capítulo 3. And I'm going to invite Pastor Josue to read verses 1 to 9. Y le voy a invitar al pastor, a Josué, para que lea del 1 al 9. Así dice Eclesiastés 3, versículo 1 al 9. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? This is one of the most beautiful passages of Scripture. Esa es una de las porciones más hermosas de la Escritura. You know, there are even people who do not believe the Bible is God's Word. Hay aún gente que no creen que la palabra es la palabra de Dios. Recognize certain passages of being of beauty and skill. Aún ellos reconocen que unos pasajes When I tienen was, hermosura. when I was in public high school, Cuando estaba trabajando en la high school pública, I remember my English teacher cuando era un estudiante, recuerdo a mi maestro de inglés. talking about this passage and the passage from Matthew. Y él habló acerca de este pasaje y un pasaje de Mateo. The passage in Matthew, the Beatitude. En Mateo pues eran las bienaventuranzas. Blessed are the poor in spirit, for they shall see God. Benditos son los pobres, pues ellos verán a Dios. And the other Y Beatitudes. todas las demás bienaventuranzas. She said that passage and this that I just read to you Ella dijo, ese pasaje y ese que acabamos de leer are great literature. son literatura grandiosa. Even if you don't believe in God, Aun si tú no conoces a Dios, the superlativeness of the language su lenguaje resalta. cannot be denied. No se puede negar. So it is a wonderful passage. Some of you may already recognize those verses in 1 through 9. Algunos de ustedes tal vez ya reconocieron esos pasajes del versículo 1 al 9. But I wonder if you know that it is part of a very unusual thing. Pero me gustaría saber si ustedes saben que es parte de algo muy inusual. There was a song written in 1959. Había una canción que se escribió en 1959. It is a secular song, not a Christian song. Es una canción secular, no es una canción And it was cristiana. called Turn, Turn, Turn. Se llamaba Turn, Turn, Turn. And it was recorded by a group, let's see, and they put it out and it became a #1 hit. Y la sacaron y vino a ser el hit número 1. And except for the last 2 lines, Excepto por las dos últimas líneas, it is nothing more than the 9 verses we just read. no son más que simplemente los primeros 9 versos que acabamos de leer. And it became a #1 hit in a secular radios. Y vino a llegar a ser el hit número 1 en las radios seculares. And interestingly, since it quotes the Bible from the 10th century BC, Y interesantemente, ya que cita la Biblia del siglo X antes de Cristo, it has the distinction of being the #1 hit with the oldest lyrics. tiene la distinción de ser el hit número 1 con la letra más antigua. That's just a little bit of trivia, Es un poquito de trivia ahí. but it's interesting to me. Pero es interesante para mí. But I want to come back and talk again about the
book of Ecclesiastes and what it means. Me gustaría regresar y hablar acerca de lo que significa el libro de Eclesiastés. As we've already discussed the controversy of the book of Ecclesiastes Como ya hemos conversado, la controversia del libro de Eclesiastés and how that it refers to a lot of people's view of the world. y cómo se refiere a el punto de vista de mucha gente There was sobre la a vida. famous book written in the 60s Hay un libro muy famoso que se escribió en los 60s called Being and Nothingness que se llamaba El ser y la nada by Jean-Paul Sartre. por Jean-Paul Sartre. And it started a philosophy movement called existentialism. Y él comenzó un movimiento que se llamó existencialismo. And that really impacted the 70s, 60s, 70s, and 80s. Y eso realmente impactó desde los 60s hasta los 80s. And basically, it's the point of view that I discussed earlier, that there's nothing to be excited about. Y básicamente es el punto de vista que les compartí hace poco, que no hay nada de esta vida que debemos estar emocionados. Yes. And so it's sad to me because I was fortunate to be raised by good parents. Y es triste para mí porque yo fui afortunado de que tuve buenos padres. And although it wasn't a perfect home, Y aunque no fue una casa perfecta, it was a good home. fue un buen hogar. And I was fortunate to come to know the Lord at 12 years of age. Y fui afortunado de conocer al Señor a los 12 años. So my worldview was never that of Jean-Paul Sartre. Así que mi punto de vista sobre el mundo nunca fue el de Jean-Paul Sartre. Only in moments of discouragement would I think there's no point. Solamente en momentos de desánimo pensé que a lo mejor no había punto. But that was rare. Pero eso fue muy raro. Most of the time, my mental state was, La mayoría de las veces mi estado mental fue God is good and life is good. que Dios es bueno y la vida es buena. There's a purpose and a plan, and I get to be a part of it. Hay un propósito y hay un plan y yo estoy siendo parte de él. But I did have many friends who bought into that philosophy. Pero sí tuve muchos amigos que se vendieron para esa filosofía. And when I received my counseling degree, Y cuando recibí mi grado de consejero and as a pastor began to do some counseling, y como pastor comencé a hacer consejería, I often dealt with people who had this point of view. muchas veces me encontré con gente que tenía este punto de vista. I mean, what's the point, they would say. Y ellos dijeron, pues, ¿cuál es el punto? It's just struggle and trial and difficulty all the time. Ellos dirían, es siempre dificultades y pruebas todo el tiempo. And so part of our job as a counselor was to help them get a different worldview. Y parte de nosotros como consejeros es ayudarlos a que obtuvieran otro punto de vista del mundo. And of course, those of us that know Christ, if we can get them to Christ, that changes their worldview. Y claro que nosotros que conocemos al Señor, si les ayudamos a conocer al Señor Jesucristo, cambiarían su punto de vista del mundo. I know everyone here Yo conozco a todos aquí, has had times of difficulty and trouble. han tenido tribulación y dificultad en su vida. Even us that follow God and love Him Aún nosotros que amamos al Señor y le seguimos. sometimes have what one writer called the dark night of the soul. Y alguna vez tenemos lo que un escritor dijo, que lo describió como el jinete negro del alma. And no matter how comfortable the bed, Y no importa qué tan cómoda la cama, sleep evades us. el sueño se nos va. And we find ourselves filled with anxiety. Y nos encontramos llenos de ansiedad. And it is a struggle just to stay positive. Y es una batalla simplemente mantenerte positivo. And that's where we as believers Y es por eso que nosotros como creyentes have to go back and claim Scripture necesitamos que regresar y reclamar la Escritura and have to remind ourselves y recordarnos a nosotros mismos that trust in the Lord with all your heart. que confiemos en el Señor con todo nuestro Lean not to your corazón own understanding. y que no nos confiemos en nuestro propio All thy ways entendimiento acknowledge Him, y que en todos nuestros caminos lo and He will reconozcamos direct your path.
y Él dirigía We have to caminos. remind ourselves, be anxious for nothing. Debemos de recordar que no debemos in de everything, preocuparnos por nada, Through prayer and supplication, pero que oremos let your requests be made known to God. y pongamos nuestras peticiones al Señor. And the peace of God, which passes all understanding, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, will keep your heart and mind in Christ Jesus. guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Oh, isn't it wonderful to be a believer? ¿No es tan hermoso ser un creyente? You know, when I got saved, I was so grateful to get saved. Cuando yo me salvé por la gracia de Dios, estaba tan emocionado. You know, I knew that I was a sinner. Yo sabía que era un pecador. You know, one of my favorite places, I say this kind of jokingly, to preach is in the prison. Y digo esto de manera chistosa cuando predico. Uno de mis lugares más favoritos es la prisión. And I've had the chance to do that many times. Y he tenido la oportunidad de ir a las prisiones muchas veces. And you know why I like to preach there? ¿Y sabes por qué me gusta predicar en las prisiones? Because you don't have to convince those guys they're sinners. Porque tú no tienes que convencerles a ellos que son pecadores. There's not much argument. No hay mucho argumento en eso. And you're not going to be in prison unless you got a problem. No van a estar una persona en la prisión a menos de que tenga un problema. Sometimes when you're talking to people who are not in prison, Muchas veces cuando estás hablando con personas Trying que to no tell están them en la about prisión Jesus. y les tratas de hablar de Jesús, they go, I don't need Jesus. ellos dicen, no, yo no I'm a necesito de good Jesús, person. yo soy una buena persona. No, you're a sinner. No, tú eres un Oh, I'm pecador. not a sinner. No, yo no soy un pecador. Yes, you are. Sí, tú lo eres. So I like the prison. Así por eso me gusta la prisión. We could just start with honesty. Podemos comenzar con honestidad. And that's the way it was when I came to Jesus. Y así fue cuando yo llegué a If you conocer al don't Señor mind, real Jesucristo. quickly, I'll share with you how I came to Christ. Y cuando tenga una oportunidad les compartiría cómo llegué a conocer al Señor. So as I told you, I had a good family. Como les mencioné, tenía una buena familia. My mom and dad were good people and they worked hard. Mi mamá y mi papá eran buenas personas y trabajaban mucho. But my dad rarely could be home because he had to work so much. Pero mi papá raramente estaba en casa porque tenía que trabajar mucho. And I got hooked up with some bad guys. Y pues yo me comencé a juntar con unos jóvenes malos And I began to steal. y comencé a robar. I was frustrated because I never had any spending money. Y estaba frustrado porque nunca traía dinero So I para learned gastar. how to shoplift. Y aprendí cómo robar en las tiendas. I say this all to my shame. Y lo digo todo esto a mi vergüenza. But one day, when I was 12 years old, we decided to skip school. Y un día, cuando yo tenía 12 años, decidimos pues saltarme la escuela. And we knew we couldn't stay in the neighborhood or my mother would see us and I'd get in trouble. Y sabíamos que no podíamos estar allí en la área porque mi mamá nos iba a ver y entonces iba a estar en problemas. So there was a new store that was about 5 miles away that had an escalator. Y había una tienda que estaba aproximadamente como 5 millas que tenía una escalera. So at that time, I had never ridden an escalator. Y en ese tiempo yo nunca había estado en una escalera electrónica. So we eléctrica. decided to go ride that escalator. Y decidimos ir y subirnos a esa escalera. But my friend Andy and I got tired of walking. Pero mi amigo Randy y yo nos cansamos de caminar. So we walked by a school Así que caminamos enfrente de una escuela and we saw some bicycles. y vimos unas bicicletas. So we decided to borrow them. Y decidimos tomarlas prestadas. So we stole those bicycles Así que robamos esas bicis and we drove to the store. y fuimos a esta tienda. Rode up and down the escalator. Y subimos y bajamos esa escalera eléctrica. I didn't know at the time, but that was going to be the best moment of that day. Y yo no sabía en ese momento que eso iba a ser el mejor momento de mi vida. Because when we left the store and started back home, Porque cuando regresamos, a police car pulled up behind us. un policía se puso detrás de nosotros And he asked us, he said, why are you boys not in school? y nos dijo, ¿por qué ustedes los jóvenes no están en la escuela?
We didn't have an answer to Y that. no tuvimos una respuesta a eso. And he said, well, where'd you get those bicycles? Y les dijo, bueno, ¿dónde agarraron esas bicicletas? And he asked us our names. Y nos preguntó nuestros My nombres. name is Kim. Mi nombre es And Ken. this is Andy. Este es Andy. And these are our bicycles. Y estas son nuestras bicis. Well, why is there a license plate on the back of your bicycle that says Randy? ¿Por qué está atrás de tu bici una placa que dice Randy? I knew right then I was not cut out for a life of crime. Y ahí en ese mismo momento me di cuenta que no estaba hecho para el crimen. So they took us to the juvenile detention center. Así que nos llevaron a la detención para jóvenes. I hope none of you have been there. Espero que ninguno de ustedes hayan estado allí. But we were fortunate because they just called my parents. Pero fuimos afortunados porque solamente hablaron a mis padres. And my mother came to get me. Y mi mamá vino a recogerme. And I wanted to act like a big tough guy. Y quería actuar como After all, I'm a un criminal. muchacho fuerte. Y después de todo era un criminal. But when I saw my mother across the room, I started crying. Pero cuando vi a mi mamá a través del cuarto empecé a llorar. And I ran over and hugged her. Y corrí a ella y la abracé. And she took me home. Y me llevó a casa. But when I got home, my father was cooking dinner. Pero cuando llegué, mi papá estaba cocinando la Because he knew cena. where I was, and my mother had come to get me. Porque él sabía dónde había estado yo y que mi mamá había ido a recogerme. And when I walked into that kitchen, he Así turned que- around. Cuando llegué a esa cocina, And the only time in my whole life, es la única vez en toda mi vida, he struck me. es cuando me golpeó, He slapped me. me cacheteó And I hit the ground. y caí en el piso. And then he said, you go to the bedroom and wait for me. Y le dijo, ve al cuarto y ahí espérame. I know now what I didn't know then. He sent me there so he could get his emotion under control. Ahora sé, pero no lo sabía antes, pero hizo eso para que él pudiera controlar sus emociones. And he came and he sat down on the bed beside me. Y él vino al cuarto y se sintió a un lado en la cama. And then he conmigo. did something that for me was more painful than striking me. Y después ahí hizo algo que fue más doloroso que el golpe que me dio. He looked at me and he said, you're the first person in our family ever to be arrested. Me volteó a ver y me dijo, tú eres la primera persona en nuestra familia que ha sido arrestada. We've never had a thief in the Beckham family. Nunca hemos tenido un ratero en el You historial de nuestra have familia. shamed me and my family. Eres una vergüenza para mí y para mi familia. And I'm thinking, let's go back to smacking me. Y yo estaba pensando, vamos a regresar a golpearme. Oh, that hurts so bad. Well, anyway, I got grounded for a number of weeks. Así que me castigaron por unas cuantas semanas. Had to make apologies to the boy I stole his bike. Tuve que pedir perdón a los muchachos a los que les robé And I las got bicis. several paddlings, spankings. Y pues me dieron varias varitas, como les decimos. But the worst thing was the way I felt in my spirit. Pero lo peor fue cómo me sentía en mi espíritu. I knew I'd let my family down. Yo sabía que había decepcionado a mi familia. So about 2 months later, there was a neighbor who saw me in the yard one day. Así que 2 meses había un vecino que me vio en la yarda His name was Mr. Woodson. y se llamaba Mr. Woodson. And he said to me, we're having a special day at my church tomorrow. Will you come be my guest? Y me dijo, vamos a tener algo especial en mi iglesia mañana. ¿Podrías venir y ser mi invitado especial? And I said, yes. Y dije, sí. I asked my mother and father if I could go, and they said I could. Y le pregunté a mis padres si podría ir y dijeron que sí. So I went to a church just like this one. Así que fui a una iglesia exactamente It was como the esta. Central Park Baptist Church. Se llamaba Centro Park Baptist. It was a wonderful congregation. Y era una congregación maravillosa. They were joyful in their singing like you are. Ellos eran emocionantes cuando en su cantar, They were exactamente como friendly and ustedes. warm to everybody who came. Y siempre les daban un buen recibimiento a quien sea que venía. So I went into that service and they invited me to come sit on the second row.
Y fui a ese servicio y me invitaron a que me sentara en la segunda banca. You know you're a guest if you sit on the second row. Y sabes que eres un invitado cuando te sientas en la Church segunda members banca. don't sit on the second Porque los miembros de la iglesia no se sientan en las bancas de enfrente. So I'm Solamente sitting estos right there on jóvenes. the second row. Estaba exactamente allí en la And they segunda. sang some great songs Y cantaron unos like you did today. And I muy love it. bonitos cantos como hicimos hoy. And then the preacher got up to preach. Cuando el pastor se paró a predicar. Pastor Elias, I don't know if you know John W. Williams, No sé si conoce el pastor Elías a John W. Williams, but he was the pastor then. pero él era el pastor en ese entonces. And he was preaching that day. Y él estaba predicando en ese día. And he began to preach, and he was preaching on the passage from Revelation about the lake of fire. Y él estaba predicando, comenzó a predicar del pasaje en Apocalipsis del lago de fuego. And he was talking about sinners are going to be cast into the lake of fire Yeah. forever and ever. Y él habló de que los pecadores iban a ser lanzados al lago de fuego por siempre y siempre. And I'm getting very nervous. Y me estuve poniendo muy nervioso. And he not only said sinners are going to get cast in the lake of fire, he started naming names. Y no solamente los pecadores iban a ser mandados al lago de fuego, así que empezaban a nombrar nombres. You read the passage where it says fornicators and liars and adulterers and thieves will Y have their empezó a part in the leer lake ese of fire. pasaje en donde menciona todos los nombres, todos los pecados, que los fornicarios, adúlteros y los rateros ahí estaban incluidos. I said, oh my goodness, somebody told that man I'm here. Oh, y dije, alguien le dijo a este hombre, ¿por qué estoy aquí? I said, I felt sure his finger went all the way to the end of my nose. Thieves are going to be in the lake of fire. Y estoy seguro y sentí que su dedo fue todo directamente a mi nariz, y diciendo ratero. Well, I thought, well, it's all over for me. Y yo pensé, no, pues todo ya se terminó para mí. If thieves are going to the lake of fire, I guess I'm going to be a crispy critter. Si los rateros están yendo al infierno, estoy seguro que voy a estar frito, Because I'm a thief. porque soy un ratero. But then he switched gears Pero después cambió and he began to teach about the substitution of Jesus. y empezó a hablar acerca de la sustitución del Señor Jesucristo. And he told about how that Jesus died on the cross to pay for our sins. Y empezó a hablar de cómo es que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. That he would take my sins on himself and give me his righteousness. Que Él tomaría mis pecados sobre sí mismo y me daría su justicia. And if I would take him as a savior, I could have my sins washed away. Y si lo recibía como Salvador, podría tener mis pecados limpiados y And lavados. hope sprang up in my heart. Y la esperanza brincó en mi corazón. And so when they stood to offer a time of invitation, Y cuando ellos dieron la invitación and para they said, recibir, if you want to come meet Jesus as your savior, come now. y dijeron, si tú quieres conocer al Señor Jesucristo, ven. I didn't need 10 verses. No necesité 10 versículos. I went on the first word. Yo solamente, I wanted to get saved. en la primera palabra me paré. Yo If there quería was ser new life in salvo. Christ, I wanted it. Si había nueva vida en Cristo, yo If la there was quería. forgiveness of sin, I wanted it. Si había perdón de pecados, If there was yo a lo home in quería. heaven instead of hell, I wanted it. Sí, And so I came and I knelt and they prayed with me. así que vine y me hinqué y oré. And I asked Jesus into my heart. Y le pedí al Señor Jesús I que cannot me remember it entrara en mi all corazón. No lo puedo word for word recordar now. todo, It was many years ago. fue hace muchos años. But I do remember that I've knelt a sinner. Pero lo que sí recuerdo es que yo me hinqué como pecador, And I stood up a saint. pero me levanté como un santo. My sins were gone. Mis pecados The fueron, weight was gone. el peso estaba, Joy was back. ya se había ido. And Y every day mi since gozo estaba de then, regreso. Y cada for the día last 60 years, que he pecado desde I los have últimos rejoiced in the joy of my salvation. Every day. Perdón, y desde ese entonces hasta ahora he sido feliz. I hope you've had that experience. Y espero que tú hayas tenido esa experiencia. This is the reason why the book of Ecclesiastes Esa es la razón por la cual el libro de Eclesiastés is
hard for me to read Es difícil para mí leerlo, because that was not my experience. porque esa no fue mi experiencia. I did not think life was empty and meaningless. Yo no pensé que la vida era vanidad o estaba vacía. I had found hope and joy. Yo encontré esperanza y gozo. We have a message to share with people. Tenemos un mensaje para compartir a las personas. All right, let me just go on and finish up this passage. First of all, notice that there's a time for everything. Nota que hay un tiempo para todo. There's the natural course of life, birth, death, planting, harvesting. Está el curso natural de la vida, el nacimiento, la muerte, el plantar, cosechar. There's the juxtaposition of growth versus destruction, kill, heal, breaking down, building up. Está la juxtaposición del crecimiento de la destrucción, matar, sanar, derribar, edificar. And the changing emotional seasons of life, weeping, laughing. Las cambiantes estaciones emocionales de la vida, llorar, reír, lamentarse, bailar. In verse 6, he talks about the alternating times of economic effort, getting and losing. En el versículo 6 nos habla de los tiempos alternos del esfuerzo económico, el ganar, el perder. The seasons of repair versus ripping apart in verse 7, sowing and rending. Las estaciones de la reparación y destrucción en el versículo 7, coser y And then rasgar. alternating times for speech in verse 7, time to be silent and time to speak. Los tiempos alternos para hablar en el versículo 7, silencio y hablar. And the changes in the relationships of men and women, love and hate, war and peace. Y los cambios en las relaciones humanas, el amor, el odio, guerra, paz. That is life, is it not? Esa es la vida, ¿no es así? Time to live, a time to die. El tiempo para vivir, tiempo para morir. A time to get, a time to lose. Hay un tiempo para recibir, un tiempo We've para all been perder. there, haven't we? Todos hemos estado ahí. There have been Amen. times when there were times of plenty. Ha habido tiempos de plenitud The cupboards are full and the bank has got money in it. y todo el banco tiene dinero y todo va bien. Then there are times when the cupboards are empty and we don't know where the next check's coming from. Y es tiempo en cuando las cuentas están vacías y no sabemos cuándo recibiremos el siguiente cheque. Sometimes life is like that. Algunas veces la vida es así. Sometimes relationships are times of love. También algunos tiempos las relaciones son tiempos de amor. We are grateful for the people in our life. Estamos agradecidos por la gente en nuestra vida. They treat us with kindness and gentleness. Nos tratan con gentileza y con gracia And they bring brightness to our days. y nos traen luz a nuestros días. But then sometimes things get hard. Pero algunas veces las cosas And se because tornan difíciles. people change and people are very complicated. Y porque la gente cambia y son muy complicadas. Even the people that we love can become difficult to live with. Y aún las personas que amamos podrían tornarse a vivir con We ellos. don't difícilmente. understand each other and can't communicate with each other. Luego no, llega un punto en donde no nos entendemos y no nos comprendemos. And the home can become a battleground. Y la casa podría llegar a tornarse una batalla. That's life, isn't it? Así es la vida, ¿no es así? Sometimes it's love, sometimes Algunas it's hate. veces es amor y Sometimes it's getting, sometimes it's losing. algunas veces es recibir, otras veces Sometimes es it's perder. war, sometimes it's speech. Algunas ocasiones es guerra y otras paz. So I don't have to tell you that if you've lived any amount of years. Y no te tengo que decir todo eso porque tú has ya vivido mucho When you tiempo. read that passage by Solomon, you can go, yes, that's what life is like. Así que cuando leemos ese pasaje tú acertas y dices, sí, así es como es la But we vida. must always remember to wind up where Solomon wound up. Pero siempre debemos recordar y llegar a las conclusiones a donde llegó Salomón. What is the whole counsel of God? To fear God and keep His commandments. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. And then life will have meaning for us. Así, y después la vida tendrá significado para nosotros. All right, since this is Sunday school, Así que ya que es la escuela dominical, I'd like to let you talk to me. así que me gustaría permitirles a ustedes I think I hablarme a have mí. about 8 minutes. Tenemos todavía como 8 minutos. Okay, so I want to ask questions and let you answer them if you would like to. Me gustaría hacer unas preguntas y permitirles a ustedes contestarlas. First question is, which of those different things, getting, losing, love, hating, which of those resonates most with you?
¿Cuál de los pasajes y los conceptos que se convirtieron en ese pasaje, como el recibir y perder, la vida, la muerte, resuena más en tu vida? Would anybody share which one of those really go, oh, I really think about that one? Y que alguien de ustedes podría decir, oh, yo siempre pienso en esto, en esa parte de ese pasaje que leímos. Eclesiastés 3, del 1 al 9, 8. ¿Hay alguno de ustedes? Let me put it another way. O deja ponerlo de una manera diferente. Who's been through one of those seasons? ¿Quiénes han estado a través de esas temporadas? And which one would it be? ¿Y cuál sería? Just tell me right quick, which one would it be? ¿Cuál sería? ¿Qué temporada de todas esas que se mencionaron en este pasaje algunos han experimentado? Vamos, hermanos. Lo repito, ahí está el nacimiento, la muerte, plantar, cosechar, matar, sanar, derribar, edificar, llorar, reír, lamentarse, bailar, arrojar piedras, recoger piedras, ganar, perder, coser, rasgar, silencio, hablar, odio, amor, guerra, paz. ¿Cuál de esos resuena más con ustedes que han experimentado posiblemente recientemente? Anybody? Llorar, silencio, perder, muerte. ¿Me quiere decir en inglés para que lo escuchen? For me and my sister, this is silence, death, frustration, losing, Yes. all the negatives, I guess. Yes. Thank you, brother. All right. Anyone else? ¿Alguien más? Hermana? El tiempo de nacer, el tiempo de The time morir of también, birth and death, tiempo de llorar, time of crying, tiempo de reír también. and time of laughter. Yes. You know, this passage helps me to remember when I have one of the difficult times. Y este pasaje me ayuda a recordar cuando tuve un tiempo difícil, That I'm not different from anyone else. porque no soy diferente a nadie más. Everyone has times of weeping and times of laughing. Todos tenemos ese tiempo de llorar y tiempo de alegría. Everyone has times of love and hate. Todos tenemos tiempos de amor It's y odio. just life. Así es la vida. Now, that brings me to my second question. Así, eso me lleva a mi segunda pregunta. How can we, as Christians, prepare ourselves for these kind of circumstances? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos prepararnos para este tipo de experiencias? What have you done that helped you with those? ¿Qué has hecho tú que te ha ayudado con esos tiempos? Yes, ma'am? Reading the Bible, Leer la Reading the Biblia, Bible. la fe que tenemos en Cristo, the faith that we la have in Christ, esperanza, the hope that we la have in Him, oración, Yes. the la prayer, oración. Tener un tiempo con intimidad de Dios, our intimate time with God. Very good, very good. And all of those Christians' experience changed the impact of those verses. If you could tell maybe you know somebody right now, Tal vez tú conoces a alguien en este momento and they're going through one of the negative times. y ya están pasando por un tiempo de los negativos. What could you say to them to help them? ¿Qué podrías tú decirle a ellos para ayudarles? If you could just tell them one thing, what would you tell Si them? les dijeras una cosa, ¿qué les dirías? Estamos orando por ti. We're praying for you. Very good. Dios te ve y se preocupa por ti. So God sees you, your situation, and He is preoccupied with you. That is encouraging, isn't it? Yes. Es, uh, You know, as a Well, pastor, I'm sure you guys have shared with people when people have come to me with very terrible situations. Cuando las personas han venido con unas situaciones muy terribles, A sudden onset of disease, como algunas enfermedades, a terrible accident. un accidente terrible. One of the things that God has given me to say to people in those times that encourages them Una de las cosas que Dios me ha dado a mí para decirles a estas personas, para animarles, you did not see this coming. es,
tú no veías esto venir, but it is no surprise to God. pero no es sorpresa para Dios. God knew this was coming your way. Dios sabía que esto venía a tu camino. And He has a plan and support to get you through it. Y Dios tiene un plan y apoyo para ayudarte a través de esto. And this is the great thing about people of faith. Y eso es lo grandioso de las personas de fe. And as I bring this to a close, Y así this is mientras why we terminamos, want to love our church so much. y eso es por la razón por la cual amo a la iglesia tanto. Because one of the great walls that helps us in those times of trial Porque una de las grandes paredes que nos ayudan en estos tiempos de dificultades, tribulación, is the community of our faith. es la comunidad de nuestra fe. Amén. It's our brothers and sisters in Christ. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Every Wednesday night in prayer meeting at our church, Cada miércoles en el tiempo de oración en la iglesia, I often say to my brothers, y múltiples veces les digo a mis hermanos, I'm so glad I don't have to walk through this life alone. estoy tan agradecido a Dios que no tengo que caminar esta vida solo. But I'm surrounded by other brothers and sisters in Christ Porque estoy rodeado de otros hermanos y Gloria a hermanas en Dios. who Cristo understand the struggle, que entienden las dificultades, but they've also found the hope that I've found. pero también han encontrado la esperanza que yo he encontrado. Last thing I'll say, let me encourage you to keep growing in your faith. La última cosa que quiero decir es, déjame animarte a seguir creciendo en tu fe. As we've enjoyed this Word of God this morning, Así como hemos disfrutado esta palabra de Dios esta mañana. think of the people around you who could have benefited from it. Piensa en la gente que está alrededor tuyo, que se hubieran beneficiado This al is, escuchar este this is why mensaje. you need to keep growing in your faith. Eso es la razón por la cual tú necesitas seguir creciendo en la fe. I like the discipleship program you're doing. Me gusta mucho el programa de discipulado que ustedes están haciendo. You need to learn to be a discipler. Y vas a aprender a cómo ser un discípulo. Because there are people who need this information. Porque hay gente Many que times, necesitan esta información de que seas también discipulador. what I said today, you went, I saw you nod your head and go, yes, yes. Y vi a varios que estaban diciendo sí, Because you sí. already knew that. God had already showed that to you. Porque posiblemente Dios ya lo sabía, ya But Dios te there are lo a ha lot of people who mostrado. don't know that. Pero hay muchos que no saben eso. And you should be involved in helping disciple others. Y tú deberías estar envuelto en ayudar a discipular a otros. All right. Well, I'm out of time, so I've enjoyed teaching the Word of God to you. Ya se terminó el tiempo, así que he estado agradecido de tener este tiempo de enseñanza con Look forward to ustedes. seeing you in the preaching service. Así que busco verles en el tiempo de predicación. If you want to pray to Sí, dismiss us. sí. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias por este hermoso día. Gracias por el mensaje que se acaba de entregar. Señor, porque a través de, como vimos, estas dificultades de la vida, también alegrías en la vida, y puede que pues estén pasando más cosas negativas en nuestra vida, nosotros podemos encontrar en ti esperanza. Podemos encontrar el significado de nuestra vida en ti, Señor. Podemos encontrar un propósito por el cual tú nos has creado, nos has estado formando en nuestra vida. Señor, gracias porque pues reconocemos que esta vida es así. Hay alegrías y hay dolor, pero en ti tenemos esperanza. Y Señor, te ruego que cada uno que estamos aquí podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que le permitamos al Espíritu, a ti, Señor, pues seguir trabajando en nuestras vidas y darnos el ánimo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Y Señor, ayúdanos a transmitirlo a otros que también lo necesitan, aquellos que pues no creen en ti, aquellos que no han encontrado esa esperanza en ti. Rogamos nos ayudes a ser esos comunicadores de tu amor, de la esperanza en ti, Señor. Te ruego, Dios, que en esta mañana, si hay alguien aquí que pues no te ha encontrado
no te ha recibido como Señor y Salvador. Señor, que este día sea el día de salvación, el día en que esta persona pueda recibirte como Señor y Salvador, porque tú eres el todo para nosotros, y como concluyó Salomón, que el todo de la vida es el temer al Señor, temerte a ti, tenerte en nuestro primer lugar en nuestra vida y obedecerte a ti, Señor, porque tenemos esperanza, no tan solo para el futuro de nuestra vida, sino hasta después de la muerte, Señor. Damos gracias, te glorificamos, te amamos, Dios, por lo misericordioso que tú has sido para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomemos el break y volvamos en punto a las 12.